La analítica trascendental. En la analítica trascendental, Kant investiga la facultad del entendimiento, particularmente la facultad de juzgar, la cual media entre los sentidos y el pensamiento, así como las categorías y los principios, los cuales proporcionan al pensamiento un orden fundamental. Además, presenta la un tanto misteriosa cosa en sí, es decir, lo que pone en marcha el proceso del conocimiento, pero en sí permanece desconocido. ¿Cómo son construidos e interactúan todos estos elementos? Será en lo sucesivo descrito y posteriormente profundizado. La analítica es la primera parte de la lógica, la cual trata en general sobre el pensamiento en oposición a la percepción sensible. Hablemos del entendimiento. Las intuiciones serán vinculadas con el pensamiento lingüísticamente ordenado y coordinado. En palabras de Kant, el entendimiento es la facultad de los conceptos. En primer lugar, un gran número de impresiones sensoriales son integradas en la unidad de un concepto, tal como los casos especiales son interpretados como ejemplo para una regla general. De esta integración en el lenguaje se originan las proposiciones o el juicio, como Kant lo denomina. Y al coordinar razonablemente las proposiciones, nace la ciencia. Uno puede representarse este proceso de conocimiento según el modelo de un lactante, según el ejemplo de un niño lactante, el cual percibe su entorno sensitivamente mucho antes de poder hablar, o como una computadora que recibe una gran cantidad de datos input, los cuales filtra y evalúa subsiguientemente. No obstante, con esto solo ejecuta comandos ciegos. El ser humano, por el contrario, dispone de la facultad de juzgar y como sujeto cognoscente es creativo. Una mirada adicional al proceso de conocimiento aquí en el ámbito de los conceptos. Digamos esto, la semejanza con una máquina del pensamiento no es casualidad. Kant se imaginó que en un principio, en todos los seres humanos, el pensamiento funciona igual. También cuando utilizamos de forma completamente diferente nuestro poder cognitivo. Las categorías. Las categorías son algo así como cajones del pensamiento. Kant los denomina conceptos puros del entendimiento y presupone que cada ser humano los posee de la misma manera. Por ejemplo, de las impresiones de los sentidos surge un color, un olor o tal vez un dolor punzante. Entonces se produce el juicio, esto es una rosa con espinas. Kant distingue 12 tipos de juicios y 12 categorías análogas. Su célebre tabla de las categorías las ordena en un grupo según cantidad, cualidad, relación y modalidad. Este es el orden más fundamental para el que no existe otra categoría
aún más fundamental. Hablemos de esto más detalladamente. La facultad de juzgar. ¿Cómo es que las impresiones de los sentidos son correctamente sintetizadas y van a dar a los cajones correctos? De ello es responsable la facultad de juzgar. Ella se encarga de mediar entre lo particular de las impresiones de los sentidos y lo general de los conceptos. Nos permite no percibir a un perro como una vaca, incluso cuando nunca habríamos visto un perro. En general, la facultad de juzgar funciona sin cometer errores burdos. No obstante, es un talento especial, el cual debe practicarse y no está disponible para todos los seres humanos en la misma medida. Kant dice, la falta de facultad de juzgar es en realidad lo que se denomina estupidez y es una deficiencia de tal tipo que no se puede remediar en modo alguno. También dice Kant, quien observa absolutamente esta estupidez en hombres muy doctos. Hablemos ahora de los principios. Los juicios son coordinados por los principios. Un ejemplo de Kant para un principio es nada viene de la nada. Otro es el principio de contradicción excluida, el cual expresa que a una cosa A no puede ser al mismo tiempo una cosa no A. Particularmente es importante el principio de causalidad, que dice todo cambio tiene una causa. Los principios no permiten combinar un juicio de este tipo. Este es un cuerpo. Con el juicio, esta cosa no se puede pesar ni medir. En este caso, el principio resalta que cada objeto de la experiencia es matemáticamente tangible. Por lo tanto, los principios prescriben las leyes de la naturaleza, según las cuales ellas deben regirse, con lo que debemos ser capaces de reconocerlas. Aquí yace fundamentalmente la posibilidad de la física. Los principios mismos ya no pueden reducirse a principios más fundamentales. Ellos son juicios puros y como todo conocimiento a priorístico es válido universal y necesariamente. Pese a ello, los principios no pueden aplicarse a sí mismos a través de un análisis de sus sujetos, lo que demuestra que se trata de principios sintéticos a priori. Ellos son posibles, de acuerdo con Kant, porque son aplicaciones de las categorías, es decir, conocimientos de conceptos. Ellos no analizan categorías o conceptos puros, sino que las vinculan independientemente de la experiencia concreta, las sintetizan. Por lo tanto, estamos hablando de algo a priori. ¿Qué es lo que actúa sobre los sentidos? Debe existir algo. Kant lo denomina cosa en sí. No obstante, solo se puede decir que debe estar ahí, pero no puede ser inmediatamente reconocible, puesto que todo conocimiento está marcado por la facultad del conocimiento. Independientemente de esta impronta, es decir, en sí, ningún conocimiento es posible. Por eso es también imposible decir si una cosa en sí es un objeto del mundo externo o si pertenece al mundo interno.
La cosa en sí provocó muchas críticas ya en la vida misma de Kant. ¿Cómo podemos aceptar la existencia de algo del cual no sabemos tener la más vaga representación? Hegel, en su filosofía dialéctica, pensó para él en sí, el para nosotros, y vinculó ambos en el para sí. Por el contrario, Fichte interpretó la cosa en sí como yo, lo que de sí mismo crea cosas. Para Schopenhauer, la cosa en sí era la voluntad, un precursor del subconsciente. Kant probablemente no hubiera pensado en nada de todo eso. No obstante, él era de la opinión que la diversidad de opiniones filosóficamente beneficia a la razón. Hablemos ahora de la tabla de las categorías. Los juicios vinculan conceptos, tal como en una oración las palabras son enlazadas unas con otras. Recurriendo a la lógica tradicional, Kant distingue entre 4 aspectos bajo los cuales los conceptos pueden vincularse de 3 modos. Así también él llega a su tabla de las formas del juicio. Con esta clasificación, la multiplicidad de juicios permite reducirse al manejable número de 12 formas del juicio. Si bien es cierto que Kant denomina cada forma del juicio, prácticamente no señala ningún ejemplo. Las oraciones entre paréntesis deben aclarar qué quiere decir Kant con su abstracta clasificación, aun cuando los ejemplos no provengan de él. Veamos una tabla de formas del juicio. Primeramente, según la cantidad, tenemos juicios universales, particulares e individuales. Un juicio universal, como ejemplo, todas las flores se marchitan. Un juicio particular, algunas flores tienen espinas. Un juicio individual, esta flor es una rosa. Ahora consideremos la cualidad del juicio. Afirmativos, negativos e infinitos. Afirmativo, esta rosa es roja. Negativo, esta rosa no es roja. Infinito, esa rosa no tiene espinas, sean lo que sean sus otras propiedades. Y por último, hablemos de la relación del juicio y de la modalidad del juicio. En la relación del juicio tenemos como ejemplo este triángulo tiene un ángulo recto. En los juicios hipotéticos podemos dar como ejemplo el siguiente. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, tiene 2 ángulos agudos. Y demos como ejemplo de juicio disyuntivo el siguiente. Un triángulo es rectángulo, octángulo o obtusángulo. Ahora consideremos la modalidad del juicio en problemático, en asertórico y en apodíctico. Como problemático, esta mujer puede ser madre. Como asertórico, esta mujer será madre. Y como apodíctico, esta mujer debía ser madre. Esta clasificación solo gira en torno a las formas. No se puede inferir de ellas la verdad de los juicios. La rosa puede ser roja,
pero también puede ser amarilla. Y cualquiera puede afirmar que esa mujer puede ser madre. Kant no diseña una máquina de la verdad con la tabla de las formas del juicio, sino que describe los elementos fundamentales del pensamiento y del conocimiento. Él quiere conducir al pensamiento de manera ordenada, pero no lo quiere llevar al estancamiento, pues sería el sueño mortal a través de la filosofía. Como el entendimiento vincula los conceptos para formar el juicio, también así vincula las impresiones de los sentidos en los conceptos. Puesto que una formación del juicio funciona de la misma manera como una formación de conceptos, Kant diseña la tabla de las categorías análogamente a la tabla de las formas del juicio, como conjunto de 12 conceptos más fundamentales. Es quizá el detalle más conocido y curioso de la crítica de la razón pura. No obstante, no es el más importante. La tabla de las categorías son, según la cantidad, unidad, pluralidad y totalidad. Según la cualidad, relación, negación y limitación. Según la relación, la inherencia y sustancia, la causalidad y dependencia y la comunidad. Y por último, según la modalidad, posibilidad, imposibilidad, existencia, inexistencia, necesidad, contingencia. Desde un principio, la tabla de las categorías atrajo numerosas objeciones. Schopenhauer habló de un mero sinsentido, de una superflua e infundada conjetura, y llamó a las categorías ventanas ciegas. Tampoco en la filosofía moderna nadie sigue la clasificación de Kant, y a pesar de todo, es indiscutible que existen formas de juicios y categorías. Hablemos ahora de la tabla de los principios. Según Kant, con la tabla de las categorías se deduce la tabla de los principios. Su clasificación también es oscura. No obstante, el contenido es claro, se comprende bien. Kant distingue entre principios matemáticos y principios dinámicos. Los principios matemáticos son el primero y el segundo, y se establecen en ellos que las cosas son medidas en dimensiones que no cambian arbitrariamente. Los principios dinámicos son el tercero y el cuarto y determinan la relación de las cosas entre sí. Por ejemplo, como causal y en relación con nosotros, es decir, como posible, real y necesario. La tabla de los principios es la siguiente: axiomas de la intuición, anticipaciones de la percepción, analogías de la experiencia y postulados del pensamiento empírico en general. Los axiomas de la intuición. Este principio determina que todas las intuiciones pueden ser medidas cuantitativamente y que estas medidas se comparan, se suman y se restan unas con otras. Por ejemplo, 5x más 7x igual a 12x. Esta oración no es una oración analítica y no se deriva de ninguna experiencia concreta. Es una oración sintética a priori, válida de manera necesaria y universalmente. Hablemos ahora de las anticipaciones de la percepción. Este principio determina que los objetos de la experiencia están vinculados con sensaciones como duro-blando, alto-bajo,
claro, oscuro, etcétera, etcétera. Y estas sensaciones tienen respectivamente diferencias graduales. Por ejemplo, la sopa puede tener diversas temperaturas. Hablemos ahora de las analogías de la experiencia. Este principio determina que las percepciones están vinculadas unas con otras. Esta vinculación consiste, en primer lugar, en el principio de la permanencia de la sustancia. Nada viene de la nada. La sustancia no se transforma arbitrariamente. No se pierde o se crea sin fundamento. Segundo, el principio de la causalidad. Cada cambio tiene una causa. Y tercero, el principio de la interacción. Las sustancias que existen al mismo tiempo se influyen recíprocamente. Por ejemplo, tal como la Tierra atrae a la Luna y simultáneamente la Luna atrae a la Tierra. Las analogías de la experiencia son las verdaderas leyes naturales, porque ellas construyen la estructura fundamental que posibilita el conocimiento empírico. Por ejemplo, en un experimento. Evidentemente, se trata también de oraciones sintéticas a priori. Por último, los postulados del pensamiento empírico en general. Estos postulados determinan la relación de las cosas con nuestro pensamiento, lo que puede ser pensado, de acuerdo con las condiciones de posibilidad de la experiencia, es lo posible. Lo que puede ser percibido de acuerdo con las condiciones, con esas mismas condiciones, es lo real. Lo que no puede ser de otro modo, de acuerdo con esas condiciones, existe necesariamente. La refutación del idealismo, clasificada aquí por Kant en la segunda edición, es particularmente importante. En ella, él argumenta que las cosas existen realmente, aunque su naturaleza en sí permanece incognoscible.